Introducción al sistema nervioso central. Embriología e histología. El sistema nervioso central humano lo componen el cerebro y la médula espinal. El cerebro posee funciones corticales avanzadas, entre estas el lenguaje, el pensamiento, el aprendizaje y la memoria. Asimismo, la creatividad, la atención y la experiencia emocional. La columna vertebral, por su parte, recibe y procesa información sensitiva ascendente. Lo mismo ocurre con la información descendente motora que determina los movimientos del cuerpo. El sistema nervioso se desarrolla a partir del tubo neural. La parte rostral del tubo se convierte en el cerebro, mientras que la parte caudal da lugar a la médula espinal. Este proceso es algo más complejo y depende del desarrollo embrionario. Este se realiza a través de la diferenciación de la placa ectodérmica, aproximadamente a la mitad de la tercera semana. Se forma primeramente una invaginación conocida como la placa neural. Después, las células adyacentes comienzan un proceso de invaginación. Al conjunto de estas células se le conoce como pliegue neural. Este se cierra creando el tubo neural y la cresta neural. Al día 26 de desarrollo embrionario, la parte anterior del tubo o neuroporo anterior se oblitera y hasta el día 28 pasa lo mismo con el neuroporo posterior. Después del cierre del tubo neural, se forman las tres vesículas primarias, las cuales son prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y romboencéfalo o cerebro posterior. Estas tres vesículas primarias dan lugar a 5 vesículas secundarias, siguiendo el desarrollo embrionario del sistema nervioso central. A partir del prosencéfalo se desarrollan 2 vesículas secundarias, las cuales son el telencéfalo, que posteriormente formará los hemisferios cerebrales e hipocampo, y el diencéfalo, el cual dará lugar al epitálamo, tálamo e hipotálamo. Por su parte, el mesencéfalo no da lugar a ninguna vesícula secundaria, y al término de su desarrollo da lugar a la parte del tallo cerebral con su mismo nombre. No obstante, el romboencéfalo da lugar a 2 vesículas secundarias, las cuales son el metencéfalo, que da lugar al cerebelo y al puente, y el melencéfalo, que se transforma en la médula oblongada. La parte caudal del tubo neural da lugar a la médula espinal, y durante la embriología lo más destacable a mencionar es la compartimentalización de la misma en una placa alar o placa sensorial y una placa basal o placa motora. Las células de la cresta neural comienzan un proceso de diferenciación y dan lugar a las células funcionales que conforman el sistema nervioso, las células de la glía y la neurona. Las neuronas son células excitables, especializadas para la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso. Ellas contienen un cuerpo celular o pericarion y a partir de su superficie se proyectan uno o más procesos denominados neuritas. Aquellas responsables de recibir y conducir la información hacia el cuerpo celular son las dendritas. La neurita tubular larga que conduce impulsos desde el cuerpo celular recibe la denominación de axón. Tanto las dendritas como axones forman la sinapsis, que es la comunicación entre dos neuronas. La morfología general de las neuronas se puede describir de la siguiente manera. Como se puede apreciar en la imagen, estas contienen un núcleo. El núcleo contiene los genes de expresión. En las neuronas, este tiene una posición central y es de gran tamaño y posee una forma esférica. De la misma manera, contienen un nucleolo prominente y este se encuentra implicado en la síntesis de ARN ribosomal. El núcleo posee una membrana nuclear con poros nucleares por los cuales solo materiales finos y específicos pueden difundir al interior o exteriorizarse. En su citoplasma podemos ver contenidos un gran número de retículos endoplasmáticos, tanto rugosos como lisos. Otro de los orgánulos que se encuentran en el citoplasma son el aparato de Golgi con múltiples presencias, mitocondrias, microfilamentos, microtúbulos, lisosomas, centriolos y sustancias como la lipofusina, la melanina, el glucógeno y lípidos. Además de la sustancia de Nissl, que es aquella que se encuentra a manera de precipitación granular cerca del axón en una región conocida como cono axónico, y esta está compuesta por múltiples retículos endoplasmáticos rugosos. Cabe mencionar que esta sustancia también se le conoce como la sustancia cromática debido a que se puede teñir de colores muy intensos. Existen varios tipos de neuronas, los cuales son, primeramente, neuronas unipolares o pseudounipolares, que son aquellas que tienen una única neurita que se divide a una corta distancia del cuerpo celular en dos ramas. Una se dirige a la periferia y la otra se introduce al sistema nervioso central.
El segundo tipo son las neuronas bipolares, que poseen un cuerpo celular alargado a partir de un extremo que emerge un axón y del otro emerge una dendrita. Estas se encuentran en la retina, así como en los ganglios sensitivos coclear y vestibular. Y el otro tipo de neuronas que tenemos al lado más derecho son conocidas como neuronas multipolares y tienen una gran cantidad de dendritas y un axón único. Son las más comunes y se encuentran dispersas tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Cabe mencionar que también las neuronas pueden clasificarse por su tamaño. Tendríamos en este caso dos tipos. Las neuronas de Golgi tipo 1, que son aquellas que tienen un axón muy largo de 1 metro más y se encuentran en general en el sistema nervioso central y periférico. Y el otro tipo serían las neuronas de Golgi tipo 2, que son aquellas que tienen un axón muy pequeño y rebasan en número a las de tipo 1. Se encuentran en la corteza cerebral y en la corteza cerebelosa exclusivamente. Las otras células que conforman el sistema nervioso son las células gliales, que son aquellas que dan soporte, protección y sustento a las neuronas. Primeramente vamos a ver el astrocito. Bueno, los astrocitos son aquellas células que se ramifican y se extienden en todas direcciones. Hay dos tipos, tanto fibrosos como protoplasmáticos. Los astrocitos fibrosos tienen prolongaciones largas, delgadas y lisas, y no muy ramificadas. Contienen muchos filamentos en su citoplasma. Los astrocitos protoplasmáticos, por su parte, se encuentran principalmente en la sustancia gris. Sus prolongaciones pasan entre las fibras nerviosas y estas son más cortas, más gruesas y más ramificadas. Los astrocitos forman las membranas limitantes neurogliales externa e interna sobre los vasos sanguíneos, impidiendo el contacto directo entre la sangre y la sustancia gris. Además, funcionan como un armazón de sostén para las células nerviosas y las fibras nerviosas. Otras de las células que son objetivo de estudio son los oligodendrocitos y las células de Schwann. Los primeros son cuerpos celulares pequeños y con pocas prolongaciones. No hay filamentos en su citoplasma. Rodean los cuerpos celulares nerviosos. Estos forman las vainas de mielina de las neuronas que forman parte del sistema nervioso central. Se mantienen unidos a estas vainas sirviendo como andamio. Pueden mielinizar múltiples fibras y servir de andamio para muchas más. Por su parte, las células de Schwann, estas mielinizan las fibras pertenecientes al sistema nervioso periférico y tienen una función y estructura parecida a la de los oligodendrocitos. Sin embargo, estas solo pueden mielinizar una sola fibra. Sin embargo, estas también pueden servir como sostén para muchas otras fibras, a pesar de que solo mielinicen una. Después tenemos a los otros tipos de células, que son la microglia y las células ependimales. Bueno, primeramente la microglia son aquellas células que derivan de los mastocitos. No pertenecen a la misma línea embriológica que las demás células que conforman el sistema nervioso. Poseen cuerpos celulares pequeños con múltiples prolongaciones. Son células fagocíticas, es decir, macrófagos, así como presentadoras de antígenos para la activación de los linfocitos T y dar una respuesta inmune. Por su parte, las células ependimales son aquellas que revisten las cavidades del cerebro y del conducto ependimario de la médula espinal. Tienen una forma cuboide o cilíndrica y poseen microvellosidades y cilios. Estas se dividen en tres grupos. Los primeros son ependimocitos. Estos revisten los ventrículos cerebrales y el conducto ependimario de la médula espinal. Se hallan en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Después tenemos a los tanicitos. Estos revisten el piso del tercer ventrículo. Tienen largas prolongaciones basales y sitúan sus pies sobre los capilares sanguíneos. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las células epiteliales coroideas. Estas cubren las superficies de los plexos coroides. Se mantienen juntas por uniones estrechas y previenen la fuga del líquido cefalorraquídeo.